Hola chicos, bueno, en esta oportunidad les voy a grabar este video para explicarles lo mismo que les expliqué hoy en el aula por videollamada, pero bueno, para aquellos que no han podido participar o que después cuando tengan que hacer la actividad no recuerden muy bien de qué se trata el tema. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a ver cómo se representan las fuerzas, que son magnitudes vectoriales, ¿sí? Es decir, que además de tener un número, tienen una dirección y un sentido, y es súper importante esto para poder representarlas, porque nosotros vamos a usar el eje de coordenadas x, y para poder darle sentido. Entonces, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, yo acá les dibujé el eje de coordenadas x, y de matemática. El punto sería, el punto este que está acá dibujado con color rojo, sería el objeto, y todas las fuerzas que sean aplicadas hacia la derecha o hacia arriba van a ser positivas, y todas las fuerzas aplicadas hacia la izquierda o hacia abajo van a tener valor negativo. Un ejemplo, nosotros podemos aplicar fuerzas acá en distintos sentidos. Por ejemplo, yo puedo aplicar una fuerza en el sentido, perdón, yo puedo aplicar una fuerza, por ejemplo, en el sentido del eje X positivo, y estaría haciendo una fuerza así, ¿sí? Hacia allá. También podría estar haciendo una fuerza eh, hacia arriba, y en ese caso también tendría sentido positivo, ¿sí? Es decir, que tanto cualquiera de estas dos que acabo de dibujar con color violeta tendrían sentido positivo sobre un cuerpo. Ahora, también podrían tener sentido negativo si yo, por ejemplo, hago la fuerza hacia la izquierda, ¿sí? Hacia el lado de los negativos del eje X, o hacia abajo, que en este caso podría llegar a ser cuando estoy bajando, no sé, un paquete de galletitas de la alacena. Bien, entonces, después nosotros tenemos otro tipo de fuerzas también, que son las oblicuas, que es cuando yo, por ejemplo, estoy tirando, ¿sí? de algún objeto, ¿sí? O estoy empujando, por ejemplo, el carrito del supermercado, ¿sí? En este caso, yo estoy haciendo fuerzas inclinadas. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en este caso yo tendría que imaginarme que, por ejemplo, este es el carrito el carrito o una caja, ¿sí? Podemos dibujar ahí la caja directamente. Tengo esta caja y este es el piso, ¿sí? Y yo tengo una fuerza que estoy aplicando, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? En este sentido así. Es decir, estoy aplicando una fuerza hacia abajo. Esta caja finalmente se va a mover hacia aquel lado, ¿sí? Pero la caja, la fuerza yo la estoy aplicando de arriba hacia abajo. También podría estar aplicando una fuerza de abajo hacia arriba, si estoy tirando, ¿sí? De ese objeto. Entonces, vamos a analizar cada una de las situaciones, tanto fuerzas en el eje X como en el eje Y, y también fuerzas oblicuas, y vamos a ver cómo se calcula la fuerza resultante o neta, y cómo puedo predecir hacia dónde se va a mover el cuerpo, bien, con el valor de esta fuerza neta. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos fuerzas aplicadas en el eje X, ¿sí? Yo acá les pongo un conjunto de 4 fuerzas, a esto se llama sistema de fuerzas. Un sistema de fuerzas es cuando yo tengo aplicadas varias fuerzas sobre un mismo cuerpo. Bien, entonces acá yo tengo un mismo cuerpo en el cual están aplicadas las siguientes fuerzas. Y acá me dice A 5 newton, B 7 newton, C menos 2 newton y el D menos 6 newton. Ahora, yo lo que tengo que tener en cuenta son justamente los signos menos 2, menos 6, más 5, más 7 para poder dibujarlas en el eje X. Una situación similar a esta es cuando se juega a la cinchada, que es ese juego en donde varios participantes tiran de una misma soga y gana aquel equipo que hace más fuerza y que logra arrastrar al contrincante hacia su lado. Entonces, fíjense que yo acá les dibujé 4 participantes y puse arriba las letras A, B, C, D. Se supone que el participante A, B hace fuerza hacia el lado de los positivos y el CD hace fuerza hacia el lado de los negativos. Y bueno, para saber quién gana este juego, yo lo que tendría que hacer sería justamente poder calcular la fuerza neta. Y dependiendo de esa fuerza neta voy a saber si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha finalmente. Vamos a primero a representar estas fuerzas en el eje X. Para representar las fuerzas en el eje X yo tengo que tener en cuenta que
las fuerzas tengo que representarla con el sentido del signo. Es decir, por ejemplo, la fuerza A, que yo la dibujé acá con rojo, tiene un signo positivo, es decir, que estos 5 newton van a ser aplicados hacia el lado de los positivos. Fíjense que está escrita, o está dibujada, mejor dicho, con color rojo, ¿sí? Está dibujada con color rojo. A ver si logro que se note. Ahí está. Está dibujada con color rojo. Esperen 2 minutitos. Ahí está. ¿Sí? Hasta donde está el valor 5. Y no pasa del valor 5. ¿Por qué? Porque si pasara del valor 5 valdría más de 5, valdría 5,1, 5,2. ¿Sí? Entonces tengo que hacerla desde el 0 hasta el 5. La fuerza B, sin embargo, yo también la dibujo acá con un color violeta, ¿sí? Como pueden apreciar, que va desde el 0 hasta el 7 sin pasar el 7, porque si no valdría más. Bien, estas son las fuerzas positivas. Ahora, las fuerzas negativas también las dibujo, pero con el sentido contrario. Como dice menos 2, yo voy a dibujar la fuerza, fíjense, con verde, pero el sentido va hacia el lado contrario, menos 2. Y la fuerza de menos 6 newton, que está dibujada con naranja, también hasta el 6, del 0 al 6. Esto significa representar las fuerzas en el eje X. Bien, ahora para calcular la fuerza neta, yo tengo que sumar todas estas fuerzas. Entonces, como dice acá, ¿sí? Para calcular la fuerza neta, tengo que sumar todas las fuerzas con su signo. ¿Sí? Debo sumar todas las fuerzas con su signo. Entonces voy a tener la fuerza neta de 5 newton, que era la que estaba pintada con rojo, ¿sí? La de 7 newton, que es la que está pintada con violeta. Tengo la de menos 2 newton, que es la que estaba representada con color verde, y la de 6 newton, que es la que está representada con color naranja. Cuando yo sume todo esto, cada una con su signo, me va a dar un resultado que es la fuerza neta de 4 newton. ¿Sí? Es decir, que si yo hago 5 newton más 7 newton más menos 2 newton más menos 6 newton, me da un total de 4 newton. ¿Sí? Esa es la fuerza total con la que se mueve ese sistema de fuerzas. Y si nos fijamos, esa fuerza total con la que se mueve ese sistema de fuerzas queda representada desde el 0 hasta el 4 positivo, ¿sí? Sin pasar del 4 positivo. Entonces, fíjense que en este caso el cuerpo se terminaría moviendo hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque la fuerza me dio un valor positivo, la fuerza neta, me dio 4 newton positivos. Entonces, este sistema de fuerzas se va a mover hacia el lado de los positivos y el equipo que va a ganar la cinchada va a ser el equipo AB y el equipo CD es el que va a perder porque es el que menos fuerza hizo. ¿Bien? Ahora, yo puedo justamente como les dije recién, predecir, ¿sí? Para dónde se va a mover. Y acá lo aclaro y digo, se moverá hacia la derecha con una fuerza de 4 newton. Esto mismo que pasa en el eje X, pasa también en el eje Y. En vez de tener un eje que está acostado, tengo un eje que está parado, ¿sí? Y fíjense que una situación parecida en la que podrían haber varias fuerzas aplicadas sobre un cuerpo podría ser tranquilamente una polea, ¿sí? Como en este caso que yo les dibujé acá, en donde yo voy a analizar uno de los dos cuerpos, no los dos. Bien, entonces voy a analizar uno de estos dos cuerpos. Supongamos que analizo este cuerpo que está acá. Bien, este balde que está acá. Y sobre ese balde vamos a ver distintas fuerzas que se aplican. ¿Cuáles son esas fuerzas? Bueno, tenemos estas que están acá. La A, que vale menos 5 newton. Fíjense que va del 0 al menos 5, está pintada en color amarillo. ¿Sí? Del 0 al menos 5, pintada de color amarillo, y no pasa del menos 5, ¿sí? Sí, está ahí. Después tenemos la fuerza de 7 newton, positivo, está pintada con color naranja, va desde el 0 hasta el 7 positivo, sin pasar del 7 positivo. Bien. Después tenemos la de menos 10 newton, que es la que está pintada de violeta, que va desde el 0 hasta el menos 10. Bien. Y después tenemos
la de 2 newton, que es la que está pintada de verde, ¿sí? Que va del 0 hasta el 2, sin pasar ese 2. Esperen que acá ahí está. Con el mouse es un poco difícil. Hasta el -2 sin pasarlo. Ahora, ese es todo el sistema de fuerzas. ¿Yo puedo predecir para dónde se va a mover este cuerpo? Bueno, no. Primero tengo que hacer la suma de las fuerzas y calcular lo que se llama fuerza neta, sumando todas las fuerzas con su signo, como hicimos anteriormente. Entonces, si yo sumo todas estas fuerzas, menos 5 newton, más 7 newton, menos 10 newton, más 2 newton, me da un resultado de fuerza neta de menos 6 newton. Fíjense que en este caso, a diferencia del caso anterior, me da valor negativo. ¿Qué me está indicando ese valor negativo? Me está diciendo justamente que este cuerpo, si yo dibujo ese vector, ¿sí? Que es el que dibujé acá en color turquesa, me está indicando que ese objeto se mueve hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que este balde que está acá se está moviendo hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da menos 6 newton la fuerza neta. Recordemos que la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que hay actuando sobre ese cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo componentes o fuerzas inclinadas u oblicuas? Bueno, estas fuerzas tienen un componente en el eje X y también lo tienen en el eje Y, ¿sí? Y se representan como se representan en matemática. Recordemos que para dibujar un punto en el espacio XY, nosotros lo que hacemos es escribir ese punto con esta expresión matemática que está acá. Entre paréntesis ponemos primero el valor de X separado de un punto y coma del valor de ni, de ese punto, de esa partícula. Entonces, en este caso nosotros vamos a dibujar estos vectores que tienen las siguientes componentes, tanto en X como en Y. Yo lo que voy a hacer acá, lo único, es marcar con distintos colores la X de la Y. ¿Sí? La X siempre está en el primer lugar, es decir, que de la fuerza A, la X es el 3, de la fuerza B, el X es el 8, y de la fuerza C, el X es el -2, mientras que el valor Y, en Y, es el que está al lado, es decir, 7 para la primera fuerza, menos 5 para la fuerza B y 4 para la fuerza C. Bueno, vamos a ver cómo se dibuja. De la misma manera que en matemática, yo tengo que, por ejemplo, dibujar en color verde la fuerza 3, 7. Entonces, voy a tomar el color verde, voy a buscar el punto 3 del eje X, porque recordemos que este primero que está acá, corresponde al eje X, mientras que el segundo número corresponde al eje Y. Entonces yo voy a buscar el número 3 o la magnitud 3 del eje X, que estaría acá, y voy a buscar el 7 del eje Y. Y esos dos puntos se unen acá, entonces yo dibujo el vector de esa fuerza que sale desde el origen, que es donde está el objeto, hasta ese punto que dibujé. Lo mismo voy a hacer con la fuerza B, que está representada con color violeta. Fijémonos que la fuerza B tiene un componente 8 en la X, es decir, tengo que ir hasta el 8, ¿sí? Y en el eje Y tiene un componente -5, es decir, tengo que bajar hasta el -5. Cuando yo ya logro ese punto, tanto en el eje X como en el eje Y, uno desde el centro, es decir, desde la posición 0, ¿sí? O desde el eje de coordenadas 0 hasta donde está ese punto. Y lo mismo tengo que hacer con la fuerza C, que es la que se representa acá con color naranja. Tiene una componente -2 en Y, busco el -2, y después tiene una componente en X -2 y en Y de 4. Es decir, subo hasta el 4 y ahí dibujo el vector. Ahora, imaginémonos que este objeto, ¿sí? Que yo estoy dibujando, en este caso acá, que lo dibujo acá en el 0, ¿sí? Acá en el 0 del eje de coordenadas, es un objeto que está siendo tironeado por estas tres fuerzas. Y por algún motivo esto se va a mover. Ahora, si nosotros miramos las magnitudes, ¿no? Que son los vectores, el largo de ese vector, el módulo de esa magnitud, que es la fuerza más grande es la que está representada con violeta. ¿Por qué? Porque tiene un vector,
¿sí? Que es mucho más grande, una flecha que es más grande que las otras. Eso a mí me da un indicativo de que el cuerpo se va a mover hacia el lado donde hace más fuerza, porque es lógico que si hay tres cosas tirando de un mismo objeto, el objeto se va a mover hacia el lado donde hay más fuerza aplicada. Entonces, para saber bien en qué posición, en qué dirección y sentido se va a mover ese objeto, que está siendo tironeada por esas tres fuerzas A, B y C, tengo que calcular también la fuerza neta. ¿De qué forma? Bueno, es lo mismo, tengo que sumar todos los componentes de X y todos los componentes de Y, cada uno por su lado. Bien, ¿para qué? Para después poder justamente volver a lograr esta expresión y dibujar el vector resultante. Entonces, fíjense que si yo sumo las fuerzas que hay en X, tengo 3 más 8 son 11, menos 2 es 9. Entonces, la fuerza en X es de 9 newton, que es el número que voy a tener representado acá. Entonces voy a buscar en el eje X el 9, ¿sí? Y después las del Y también las sumo. Tengo 7 menos 5 son 2, más 4 son 6. Entonces, 6 newton en el eje Y. Del 9 tengo que subir 6. Y acá, como se ve, yo dibujé el vector que corresponde a la resultante. Perdón, la voy a dibujar en otro color, en turquesa. Bien, acá se ve cómo yo dibujé el vector que tiene componente 9 en X y 6 en Y. Y este vector que dibujé es el que se llama resultante o fuerza neta. Es decir, que este cuerpo que está siendo tironeado por estas tres fuerzas finalmente se va a mover en esa dirección y sentido. ¿Sí? Espero, bueno, que se haya entendido. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Les mando un beso grande a todos.